Familia, continuamos en esta hermosa serie, Héroes Desconocidos. Y hemos estado viendo semana a semana estos héroes que nuestro Señor ha estado levantando para liberar a su pueblo. Personas que eran comunes como usted y yo, pero que sirvieron un propósito a la honra y gloria de nuestro Señor. Acordémonos que era un círculo vicioso el que el pueblo de Israel tenía en esta época. Cada quien hacía lo que le parecía bien, muy común a lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces el pueblo hacía lo que no era correcto ante los ojos del Señor. El Señor les permitía caer en opresión. Se había un arrepentimiento genuino y el Señor les mandaba un libertador que viniera a liberarlos de tal opresión. Eso era lo que se vivía. Y el día de hoy vamos a tratar y conocer a un liberador de los más conocidos. Creo que este de hoy sí lo van a conocer desde muy joven, desde niño. A lo mejor escuchó usted la historia de este personaje y les estoy hablando de Sansón. Vamos a estudiar el día de hoy Sansón y nos vamos a dar cuenta cómo fue su vida y qué podemos aprender de él. Amén. La historia de Sansón usted la va a poder encontrar en sus Biblias en el libro de los Jueces. Va a ser en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor que Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de nuestro Señor y el Señor los entregó al pueblo filisteo por 40 años, iglesia. 40 años estaban siendo oprimidos con el pueblo filisteo, hasta que el ángel del Señor se le parece a la esposa de Manoa, que ellos estaban con muchas ansias queriendo tener familia, pero la esposa era estéril, entonces no podían tener hijos. Y el ángel del Señor se le aparece a la esposa de Manoa y le dice ya en el capítulo 13, versículos 3 al 5, le dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, le dijo el ángel. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada, le dijo, y darás a luz a un hijo. Y quien jamás se le debe cortar el cabello, pues será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Y le dijo el ángel: él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Y voy a hacer una pequeñita pausa porque le dice: él comenzará. Y algo que ustedes me gustaría que tuvieran en sus mentes es que sí, Sansón comenzó a liberar al pueblo de Israel de los filisteos, y el que finalmente lo terminó fue David. Entonces Sansón comenzó lo que David terminó. Amén. Pero qué bendición esta de la esposa de Manoa, porque el ángel de Jehová se le aparece. Qué bendición, porque fue una de las 4 mujeres que nuestro Señor mismo se le apareció y le dijo que sería mamá. Y usted me preguntará: ¿y quiénes fueron las 4, hermano? Qué bueno que me pregunte, porque se lo voy a decir. La primera fue Sara. El Señor se le presenta a Sara y le dice: vas a tener un hijo. La segunda fue la esposa de Manoa. La tercera fue Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y la cuarta fue María, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Que fue una de 4 damas que el ángel de Jehová le dice: serás madre. Pero también en las indicaciones, familia, decía que sería un nazareo. ¿Pero qué era el nazareo? Qué bueno que me preguntas, porque te lo voy a decir. Es ser consagrado o ser dedicado a nuestro Señor. Ser consagrado o ser dedicado a nuestro Señor. Ser separado a nuestro Señor. Y esta indicación del nazareo usted lo puede encontrar en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son donde vienen los 5 libros de la ley. Y en el libro de los Números, capítulo 6, nos da indicaciones de qué es el nazareo. Y dice la palabra del Señor que dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. Dice: no beberá jugo de uva, ni fresca, ni comerá uvas no pasas. No se le permite beber ningún producto derivado de la viña o de la vid, incluidas sus semillas o la cáscara de la uva. Dice que si alguien hacía un voto nazareo,
esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto. Y no se acercarán a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Aun cuando la persona muerta sea su propio padre o madre, hermano o hermana, no debe contaminarse porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. ¡Wow! El voto nazareo tenía ciertas provisiones, como abstenerse de todo jugo o todo derivado de la vid, de la viña. ¿Y qué significa esto, familia? Simboliza que te debes de apartar de todo el gozo natural. Cualquier persona que tuviera el voto nazareo debería encontrar gozo ¿en quién? En nuestro Señor. No debía cortar su cabellera, la cual le señalaba que él estaba apartado en su voto a nuestro Señor. Y sin embargo, Sansón fue destinado al nazareo desde su nacimiento, pero para toda su vida. Dice que no se podía cortar el pelo o el cabello porque era como un símbolo de consagración. Todos los que tenemos la bendición de ser casados, nuestro anillo es un simbolismo de la consagración que tenemos con nuestras esposas. Entonces, cada vez que usted tiene su anillo, es para recordarle a usted que usted le pertenece o está consagrado a una dama. Y le dice a las demás damas que aunque ven este bombón, le pertenece a otra dama. Entonces, es un símbolo que nos recuerda a nosotros que estamos casados y le dice a la demás población, ojo, ese varón está casado o esa dama está casada. Entonces, cuando ellos se dejaban el cabello largo, era para decir, yo estoy consagrado al Señor. Yo estoy ahorita en un voto con el Señor. Y por eso decía, mientras dure tu promesa, no debes de cortarte el cabello. Pero con Sansón fue desde el vientre de su mamá, toda la vida iba a ser consagrado para nuestro Señor. Después dice la palabra que la esposa de Manoah viene y le dice, ¿qué crees, gordo? ¿Qué fue? Le dijo. Dijo, se me apareció un ángel y me dijo que vamos a tener un hijo. Y me imagino que era de los Ramones. Dijo, Dios, ¿a poco sí? Y dijo, vente, vamos a ver si lo encontramos para que nos den más instrucciones. Y Manoah va y ora al Señor que se le vuelva a aparecer para que le dé instrucciones de cómo iba a ser esta criatura, qué deberían de hacer con él. Y nuestro Señor tan lindo se le presenta de nuevo, pero ahora se le presenta a Manoah y le dice que no debería que apoyar a su esposa porque ella también no debería de tomar ninguna bebida alcohólica o ningún jugo de uva y que tenían que apoyar a esta criatura que venía a ser, que comenzaría esta liberación. Manoah dice, déjame, te ofrezco cenar. Dice, cena con nosotros, te ofrezco un cabrito. Por eso les digo que se me quedan de los Ramones. Te ofrezco un cabrito. Y le dijo el ángel del Señor, no, mejor ofrécelo en sacrificio, en holocausto a nuestro Señor. Pero aquí me quedaré contigo hasta que lo ofrezcas. Y le prepararon la ofrenda y prendieron la lumbre en el altar. ¿Y cuál fue la sorpresa de Manoah? Que cuando el ángel del Señor se sube entre las llamas, se asciende al cielo, se postra y le dice a su esposa, ciertamente moriremos, Hani. ¿Por qué? Le dijo, porque hemos visto a nuestro Señor con nuestros propios ojos. Y le dijo la señora de Manoah, le dijo, ¿tú crees que si nos hubiera querido matar, ya nos hubiera matado? Dijo, tenemos que cumplir el propósito. Y nace Sansón. Nació el niño esperado por la familia de Manoah y su esposa, y el Espíritu Santo empezó a manifestarse en él. Pasaron los años, ya empezó Sansón a crecer, llegó a una edad donde ya le empezaron a gustar las damas, las chicas, y dice que andaba en un pueblo filisteo que se llama Timnat, y se le quedó viendo una y dijo, de aquí soy. Y va con sus papás y les dice, quiero que me casen con esta chica hermosa de los filisteos. Y le dijeron sus papás, pero ¿por qué una filistea, hijo? Entre tantas hijas, entre tantas muchachas bonitas de Israel, ¿por qué te fuiste a fijar en una filistea? Dijo, es la que me gustó, mamá. Obviamente yo les estoy parafraseando, ustedes lean su Biblia. Es la que me gustó, mamá. Pues no estamos de acuerdo, pero tal vez sea la voluntad del Señor. Y va Sansón con sus papás y dice que él se aparta del camino
porque iban a pedir la mano de su novia, y le sale un león en el camino. Y vino el poder del Señor sobre Sansón, y con la fuerza que él tenía, le destrozó la quijada y lo mató el león. Tan fácil como si fuera un cabrito, dice la palabra del Señor. Unas fuerzas impresionantes. Y lo dejó muerto ahí. Y llegó y luego se rejuntó con sus papás, pero Sansón nunca les dijo lo que había sucedido. Llegan, piden la mano de la que iba a ser su esposa y se regresan a sus hogares. Al pasar el tiempo, vuelven otra vez a la ciudad de Timnat porque ya se acercaba la boda, y Sansón de nuevo se separa de sus papás porque él quería ver el cadáver de ese león que le había matado, porque él empezaba, eso es lo que empezó, él empezaba a sentir esa vanagloria de lo que había hecho. Maté un león con mis propias fuerzas. Y dice la palabra que se encontró con el león, y ¿cuál fue su sorpresa? Que había un enjambre, un panal de abejas que había hecho su morada en el cadáver del león. Cosa que no se le era permitido a él acercarse a un cadáver. Y dice la palabra del Señor que no solamente se acercó, sino que agarró la miel del cadáver del león y la empezó a comer. Y dice que se reencontró con sus papás y les dio de la miel, mas nunca les dijo de dónde la había sacado. Durante la celebración de la boda, eran bodas de 7 días, familia. ¡Wow! 7 días estaba el pachangón ahí en el rancho. Y empezó Sansón si él ya era, imaginémonos, él ya era el novio. Él ya era uno de los principales invitados, él era la noche de él, pero su orgullo de Sansón le daba ansias de llamar más la atención, y él le dijo a 30 de los jóvenes filisteos que estaban con él, y les dice, si les digo una adivinanza y no me la pueden adivinar, ustedes me regalarán 30 pares de vestimentas elegantes y vestimentas finas. Pero si ustedes no me la atinan, ustedes me tendrán, si ustedes la atinan, yo les compraré a ustedes, a cada uno, estas vestimentas elegantes. Y le dice, le dijeron los muchachos, ¿cuál es tu adivinanza? Dice, del que come salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce. Y no le supieron entender. Dijo, si para aquel 7º día de nuestra celebración no me lo atinan, hacemos la paga. 3 días más tarde, los jovencitos filisteos queriendo adivinar la adivinanza, se acercaron a la esposa del Sansón y le dijeron, dile que nos diga, usa tus técnicas, enamóralo, suavízalo, a ver qué para ganar la apuesta, para ganar la adivinanza. Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas en los ojos lo empezó a chantajear y le dijo, si no me amas, me odias. Le propusiste una adivinanza a mi gente, le dijo, pero no me contaste ni a mí la solución. Sansón le dijo, ni a mi papá le he dicho, gorda, ni a mi papá le he dicho, ¿por qué te la diría a ti? Entonces la dama no dejaba de llorar desconsoladamente, dice la palabra de Dios, hasta que el último día le dio la respuesta, porque ya le había fastidiado con tanta insistencia a Sansón. Él dijo, bueno, está bueno, ya, mira, ahí está la respuesta. Entonces llegó el último día, familia, de esta boda, y llegaron los 30 jovencitos y le dijeron, Sansón, ya tenemos la respuesta. A ver, dice, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Y Sansón les dijo, si no hubieran arado con mi novilla, jamás hubieran descifrado mi acertijo. Es decir, si no hubieran usado a mi esposa, jamás le hubieran atinado. Y Sansón, enojado porque le había salido mal su plan. Él quería sobresalir en esa boda, pero lo habían humillado. Se enojó, pero dice la palabra que vino el Espíritu de Jehová sobre él y fue y mató a 30 filisteos y les quitó sus vestimentas para pagar la apuesta que había hecho. Pero Sansón, enojado porque le habían humillado en su boda, se va para su pueblo y dejó a la esposa ahí. Ahí te guacho, hijo, se fue. Pues el suegro, al ver que Sansón se fue, agarró a su hija
y se la dio en matrimonio al que el padrino de la boda, y se la da. Más al rato viene Sansón, ya cuando se le pasó el coraje, pues el hombre quería venir a ver a su esposa y va a la casa del suegro y le dice, ¿cómo está, suegro? Ahora sí vengo por mi esposa. Le voy a pasar el cuarto. Y digo, espérate, tu esposa ya no es tu esposa. Tú te fuiste y se la entregué en matrimonio a alguien más. Sansón se enojó aún más. Fue tanta la humillación porque él había sentido que como él había sido llamado desde su nacimiento, todo iba a ser a lo que él le parecía y como él lo quería. Dice la palabra del Señor, si usted lo sigue leyendo, que agarró 300 zorras y las unió con cola y cola, y luego les puso un lumbrero con lumbre y las echó a todos los sembradíos y quemó todos los cuadros de sembradío que tenía el pueblo filisteo. Si hubieran visto cómo se puso el pueblo filisteo, se enojaron a tal grado que fueron y citaron todo el pueblo, toda la tribu de Judá, y le dijeron, hasta que no nos entregues a Sansón, si no van a ver quién es el pueblo filisteo. Los de Judá empezaron a tener miedo y buscaron 3,000 de ellos a Sansón, y Sansón estaba en una cueva y le dice, ¿qué hiciste, Sansón? ¿Por qué nos provocaste a estos hombres? ¿No te das cuenta que ellos nos gobiernan? Y Sansón les dijo, solamente estaba vengando la humillación que me hicieron. Solamente estaba vengándome de ellos. Y les dice, pues no, nosotros no queremos ningún problema con el pueblo filisteo, le dijeron los de Israel. Te vamos a atar y te vamos a entregar a ellos. Bueno, le dijo Sansón, permito que me aten ustedes porque son mis hermanos, pero no permito que me maten. No, no te vamos a matar, le dijeron. Lo pescaron, lo amarraron y se lo entregaron al pueblo filisteo. Ahí está Sansón. En cuanto el pueblo filisteo iba a venir, Sansón se desata con su fuerza y dice que agarró una quijada de asno y mató a 1,000 filisteos esa noche. ¡Wow! Después de esa gran batalla donde, imagínense, con una quijada de asno matar a 1,000 hombres, el hombre estaba bien exhausto y bien sediento. Y dijo, Señor, ¿acaso no me darás agua? Y el Señor de una piedra salió agua y le dio de beber a Sansón. Después de este acontecimiento, Sansón fue el juez de Israel por 20 años. Por 20 años hubo tranquilidad, hasta que otra vez Sansón empezó a hacer las suyas y empezó a ver a las damas. Él siempre, su vista hacia las damas fue su debilidad. Y dice la palabra que visitó Gaza y pasó la noche con una prostituta. Los filisteos se dieron cuenta que estaba ahí en ese cuarto y lo quisieron ir a atrapar, pero dice la palabra de Dios que se levantó y no pudo el hombre escapar nomás por escapar. Acordémonos el corazón de vanagloria que se le estaba alimentando a Sansón. Y dice la palabra ahí en el capítulo 16, versículo 3, que se levantó y agarró las puertas de la ciudad, contó y 2 postes, las arrancó, se las puso en su espalda y subió hasta la colina más alta y ahí se las plantó diciendo, miren, me querían atar y solamente les quité las puertas principales del rancho y se las pongo arriba de una loma. ¡Wow! Haciéndoles saber que no podrían con ellos. Poco después entró la que sería su caída. De las mujeres filisteas, una de las más hermosas. Creo que Miss Universo le vendría corto a esta señorita llamada Dalila. Y vio la mujer más bella, más seductora, pero fue sobornada por los príncipes de Filistea, que le dijeron que si podía seducirlo a que les dijera a ella cuál era el secreto que Sansón tenía, cómo lo podían hacer un hombre común, le darían 1,100 piezas de plata. Empezó Dalila con sus técnicas seductoras con Sansón y 3 veces fracasó. La primera le dijo, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, perderé mi fuerza, Dalila. Dalila empezó, escucha, va y le dice a los filisteos, hey, dicen que si lo atan con 7 cuerdas frescas, pierde su fuerza. Y Sansón se deja amarrar.
Llegan los filisteos y rompe las 7 cuerdas. Dalila le insiste de nuevo: Sansón, ¿cómo podremos hacer que seas un hombre normal? Dice: si me atas con cuerdas que nunca han sido usadas, perderé mis fuerzas, Dalila. Y va y se deja amarrar por Dalila con cuerdas nuevas. Dalila va y le dice a los filisteos. Entran los filisteos en la escena. Cuando llegan los filisteos, Sansón rompe esas cuerdas nuevas y no permite ser atrapado. La tercera le dice: oye, gordo, pues me estás mintiendo. ¿Cómo es que puedo lograr ser que seas un hombre normal? Y Sansón le dijo: si tejes tela entre mi cabellera, perderé mis fuerzas. Y nuevamente se deja que Dalila le ponga esa tela en las trenzas, porque le gustaba decir: te estoy mintiendo, mira, no puedes conmigo. Después entran los filisteos y rompen la tela con sus fuerzas. Y lo mismo que le sucedió con la primera esposa, allá en Jueces capítulo 16, el 15 y el 16, dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme que te amo si no me confías tus secretos, gordo? Ya te habías burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho qué te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia y finalmente le dijo que su consagración era el cabello. Sansón se duerme en los pies de Dalila. Tal vez usó la misma técnica que usó Jael hace 3 semanas. ¿Se acuerdan que le dio la bebida láctea y se durmió? Puede ser, no sé, no lo dice la palabra de Dios. Y Dalila le cortan el cabello y el espíritu de Jehová se aparta de él. Llegaron los filisteos, le arrancaron los ojos, fue lo primero que hicieron, le arrancaron los ojos a Sansón, lo ataron y lo llevaron al molino a que pusiera a moler grano. Una posición que era destinada para los animales, ahora se la habían puesto a Sansón. Al poquito tiempo, los filisteos organizaron una fiesta en honor a su dios Dagón, pero era una fiesta para adultos, familia. Espero y me entiendan lo que quiero decir con eso. Era una fiesta para adultos, para honrar a Dagón, el dios de los filisteos, por haberles entregado a Sansón. Y después ahí estaban en el puro pori, haciendo sus cosas indebidas, y les dicen: hey, tráete a Sansón, hombre, para burlarnos de él, hombre, para que nos entretenga. Y van y lo sacan de la cárcel. Y ahí Sansón, cuando estaba en medio del templo, oró a nuestro Señor y le dijo: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos, Señor. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató a más personas al morir de las que había matado durante su vida. Esa es la historia de Sansón. Tal vez muchas veces nomás nos enfocamos en que tiene una fuerza supernatural y que Dios lo había usado grandemente. Sí, pero ¿qué podemos aprender de la vida de Sansón? La primera cosa que podemos aprender, lazos de amor, es que el peligro del conformismo espiritual. Sansón asumió que su fuerza, la fuerza de Dios, siempre estaría con él, sin importar sus decisiones. Sansón había sido apartado por Dios. El Señor ya lo había apartado para él. Él tenía que ser diferente. Él tenía que actuar diferente. Él tenía que hablar diferente. Él tenía que pensar diferente. Porque él había sido apartado para él. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, versículo 16, capítulo 16, versículo 24, dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere serme seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Nunca debemos dejar por sentada la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, familia.
necesitamos mantenernos en comunión con Él. Si decimos que nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús, tenemos que ser diferentes nosotros. Porque si usted se dice creyente y seguidor de Cristo, usted tiene que ser diferente. El Señor lo ha llamado a usted para ser parte de su iglesia y usted tiene que ser diferente a las personas del mundo. Tenemos que abandonar nuestra manera de vivir y tomar nuestra cruz diaria y seguir a Jesucristo. El llamado de Dios no garantiza la obediencia. Usted puede ser llamado. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué cree usted que sea eso? Por la obediencia. Sansón fue escogido desde antes de nacer. Tuvo la bendición su mamá de ser una de 4 mujeres que el mismo Dios Hijo se le apareció y le dijo, vas a ser mamá. Pero su vida muestra que el llamado debe ser cultivado con obediencia y humildad. Tener dones y talentos y un llamado no sustituye la comunión diaria con Dios. Tener dones y talentos y un llamado no sustituye, familia, la comunión diaria con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la importancia de la obediencia y la consagración. El voto de Nazareo de Sansón era un símbolo externo a su consagración a nuestro Señor y su dedicación a Dios. Pero cuando lo quebrantó, perdió su fuerza. Nuestra fuerza espiritual, lazos de amor, no está con nosotros, no reside en nosotros, reside en nuestro Señor. Él es el que nos da esa fuerza. Y es a través de nuestra obediencia y nuestra consagración a Él. La fuerza espiritual depende de la consagración. Entre más separado estés del mal, pues ¿qué cree usted que va a suceder? Más bueno vas a ser. Entre más apartado estés de los cheesecakes, más delgado vas a ser. El poder de Sansón no estaba en su cabello, sino lo que representaba su voto nazareo. Nuestra autoridad espiritual está ligada a nuestra fidelidad a nuestro Señor. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23 dice, le contestó a Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y luego fíjese qué hermoso dice, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. El que ama a Dios obedece su palabra. Sansón ya había violado repetitivamente cada vez más su voto nazareo, entablando relaciones con mujeres paganas porque la ley no le permitía que se casara o tuviera relaciones con mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Tocando un cuerpo de un león muerto, él fue y sacó miel de un cadáver. Con sus aventuras inmorales al tener relaciones con una prostituta. Lo único que le quedaba a Sansón era su larga cabellera. Pero él ya había faltado su consagración ante mente. Él ya había fallado. Muchos de nosotros decimos, ay, es que tengo problemas con mi esposa. ¿Por qué? Porque llegué tarde ayer. El problema no fue que llegaste tarde. El problema empezó desde acá, con la falta de comunicación. Es que el problema no es que estés aquí batallando si entras o no a un lugar. El problema es que tu corazón se alejó del Señor desde acá. Y lo mismo pasó con Sansón. Él creía que su fuerza venía del cabello, pero la fuerza del Señor ya se le estaba haciendo, lo estaba debilitando desde que estaba haciendo cosas que no debería. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, le pertenezco a Jesús, hay un compromiso de nuestra parte. Tenemos que ser diferentes, tenemos que hablar diferentes, tenemos que pensar diferentes. Te pregunto, lazos de amor, ¿estás obedeciendo a nuestro Señor? Sansón antepuso sus propios intereses a los de su pueblo. En la historia de Sansón, primero eran mis dientes y luego mis parientes. Todo lo hizo para sobresalir él.
Él quería que lo exaltaran, él quería que lo aplaudieran, él quería ser el centro de atención. Y no, nuestro Señor Jesucristo es el único que merece esa honra y esa gloria. Las consecuencias de las decisiones imprudentes, las elecciones que Sansón, especialmente en sus relaciones, lo llevaron a la ruina. Al ser creyentes de nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida cristocéntrica, familia, tenemos que pedir discernimiento y sabiduría para elegir nuestros caminos y nuestras compañías. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, su carta a los Filipenses, capítulo 1, vamos a leer el versículo 9 y 10. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, dice el apóstol Pablo. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Quiero que entiendan, lazos de amor, lo que realmente importa. Lo que importa es Cristo Jesús. Sansón tenía dones y talentos que el Señor le dio, pero eran para la honra de nuestro Señor. No era para que el hombre se quisiera parar el cuello. Los talentos que Dios te ha depositado son para que los pongas para la honra de Cristo Jesús. No son para que tú te exaltes, no son para que tú te vanaglories, son para que tengas el discernimiento y el entendimiento que lo único que importa es Él, Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos reconocer lo que nos está haciendo daño, hermano? Qué bueno que me preguntas porque te lo voy a decir. Reconociendo nuestras debilidades. Reconociendo nuestras debilidades. Sansón no reconoció, familia, que su debilidad número uno, ¿cuál eran? Sus ojos. La debilidad de Sansón fueron sus ojos. Fue su lujuria, su vanagloria, su ego y sus ganas de ser exaltado. Y acabamos de ver la historia. ¿Qué fue lo que el enemigo le quitó? ¿Qué fue lo que el Señor permitió que le quitaran? Le arrancaron los ojos. Lo que él usaba para vanagloriarse fue lo primero que le quitaron. Ese ego de querer ser exaltado. Fíjese, él habló en Jueces capítulo 15, versículos 16, dice: con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Jamás, dice, gracias a nuestro Señor tuve victoria. Gracias a nuestro Señor maté a 1000 hombres. No, él dice, con la quijada de un burro. No, hermano. Un pedazo de hueso no te va a dar victoria ante 1000 hombres. Nuestro Señor sí. Pero ese era el corazón de Sansón. No solamente no reconoció sus debilidades, sino que entretuvo todas las tentaciones que se le presentaron, las entretuvo. Le gustaba, le encantaba el guato. En su boda, su esposa le dijo: ándale, gordo, dime. Y ahí estaba y se quedaba. ¿Por qué te gusta? ¿Te gusta que estés ahí? Con la ramera, ¿qué tenía que ir a la ramera? Estar en un pueblo filisteo. ¿Qué tenía que estar haciendo Sansón ahí? Después con Dalila, 3 veces, hasta que llegó la cuarta, estuvo ahí, entreteniendo la manera de cómo debilitarlo. ¿Qué pecado, qué debilidad estás entreteniendo tú en tu vida? ¿Has reconocido tus debilidades? Apártate de ellas. ¿Qué tienes que estar haciendo en lugares que te expongan? ¿Qué tienes que estar entreteniendo el pecado? Sansón guardó la señal de su cabello largo y él pensaba y se jactaba que era el cabello largo. Pero como vimos en su historia, violó constantemente su espíritu, violó la consagración. No, hermano, es que yo ya no voy a esos lugares, pero tu mente, ¿dónde está?
No, hermano, yo ya no veo otras damas o otros caballeros, pero tus ojos, ¿dónde están? ¿Dónde está tu mente? No, hermano, yo trato de venir todos los domingos a la iglesia para que me hable el Señor, pero estás en tu casa, esperando que sea la hora de comida. No permites que Dios te hable y te correccione. Estás entreteniendo tus tentaciones, lazos de amor. La historia dice que los príncipes filisteos fueron con Dalila y le dijeron: hey, seduce a Sansón para que nos diga. ¿Quién cree usted que son esos príncipes filisteos en su vida el día de hoy? Son los demonios de Satanás. Los demonios, y Satanás mismo le dice a la tentación: hey, ve con Joel y dinos cómo le está haciendo, porque queremos que él sea un hombre común. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes a la gente común? Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted es diferente al mundo. ¿Y qué cree? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que usted ya sea común, que se aparte Jesús de su vida. ¿Por qué? Porque él nunca lo va a poder tener. Él nunca va a poder tener a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque él ya lo rechazó. Pero él no quiere que usted lo tenga. Y manda a sus príncipes y le dice a la tentación: hey, te doy 1100 piezas de plata, pero haz que Joel caiga. Y si yo empiezo a entretener el pecado como lo hizo Sansón con Dalila, pues tal vez la primera voy a salir victorioso, pero si me quedo ahí la segunda tal vez salgo victorioso, pero la tercera o cuarta voy a caer. Porque se nos olvida que estamos consagrados y separados para Cristo Jesús. Satanás, ¿por qué nos odia tanto? Porque les digo, porque él nunca podrá experimentar a Jesús en su corazón. Las decisiones emocionales pueden perjudicar el propósito. A veces nos enojamos y hacemos y decimos cosas que no debemos. Sansón repetidamente eligió mujeres filisteas ignorando el consejo de su padre de la ley de Dios. Las decisiones emocionales nos llevan a tomar unas decisiones sin dirección espiritual y puede desviar hasta los más ungidos. El apóstol Pablo decía: el que crea que esté firme, que mire que no cae. Esto es todos los días, lazos de amor. Levantar tu cruz, reconocer tus debilidades y decir: Señor, yo te pertenezco a ti, yo quiero ser diferente al mundo. Yo quiero pensar como piensas tú, Cristo Jesús. Yo quiero pensar como hablas tú, Cristo Jesús. Yo quiero escuchar como escuchas tú, Cristo Jesús. Porque solamente así vamos a ser la imagen de Cristo Jesús. Y vamos a ser esos embajadores del Evangelio. Pero si saliendo usted de aquí empieza a hablar como los del mundo y se comporta como los del mundo y empieza a chismear como los del mundo y a levantar falso testimonio como los del mundo, perdónenme, lazos de amor, somos del mundo. Autorreflexionemos. ¿Por qué? El enemigo quiere humillarte, lazos de amor. El pecado, la tentación nos está debilitando constantemente. Sansón, con su primera esposa, el primer día se puso firme. El cuarto día, como que empezó a escucharla. ¿Y qué dijo el séptimo? Me fastidiaste, te voy a decir cuál es. Con Dalila, la primera vez, la segunda, la tercera, a la cuarta, me fastidiaste, te la voy a decir. ¿Qué cree que está haciendo la tentación en su vida? Tarde o temprano usted se va a fastidiar y va a ceder a caer. Empiécele a guiñar los ojitos al compañero de trabajo, vas a caer. Empiézale a mandar mensajitos de texto a la vecina, vas a caer. Empiezas a buscar alcohol o droga en otros lados, vas a caer. El enemigo quiere humillarte. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, dice, porque nuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tu enemigo te quiere devorar, te quiere humillar. ¿Qué le quitó a Sansón? Sus ojos. No permitas que el enemigo te quite tus ojos espirituales. A Sansón le quitó los ojos y ¿qué lo trajo después? Dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no avanzaba porque estaba atado a un molino. Hermano Joel, es que no avanzo en mi vida espiritual. Siento que no camino. Porque el pecado te tiene atado espiritualmente hablando un molino y nomás estás dando vueltas. Y ahí es donde te quiere el enemigo de tu alma. Que estés dando vueltas, moliendo grano para él, trabajando para él, porque él te quiere devorar, él quiere humillarte. Ciego, encadenado, vuelta y vuelta y sin dirección, causando oprobio, es decir, causando vergüenza a Dios. Y el pecado, celebrando a dioses ajenos que tú te entregaste. Autorreflexionemos, lazos de amor. Autorreflexionemos. Pero gracias a nuestro Señor que Él no es como nosotros. Gracias a nuestro Señor que Él es amor y misericordioso. Porque su misericordia entra en acción cuando hay un arrepentimiento genuino. Su misericordia ante el arrepentimiento. Y me preguntará usted, hermano Joel, pero ¿por qué entonces Dios usó un hombre tan indigno? Porque quería demostrar su propia fidelidad a sus promesas. Él le había prometido que lo iba a apartar. Pero el Señor también nos dio libre albedrío a cada uno de nosotros. El Señor te escogió a ti. Pero si tú tomas decisiones equivocadas, Él sigue glorificándose. Pero tal vez tu camino va a llevar altas y bajas y tal vez más bajas que altas. A pesar de su conducta reprochable, Sansón no dejó de ser un testimonio viviente para que Jehová defendiera a los suyos mientras permanecían fieles. A pesar de sus fracasos, Dios le dio a Sansón una última oportunidad para que su vida fuera testimonio, incluso cuando caemos, y si nos volvemos a Dios en arrepentimiento, Él puede restaurarnos y usarnos. Esa es la esperanza, lazos de amor, que aún hay esperanza para nosotros. Tal vez hemos sido como Sansón. Tal vez creemos que nosotros somos el papas fritas y creemos que por nuestros propios talentos y nuestros propios dones estamos en donde estamos. No, estás en donde estás porque ahí es donde te quiere tener nuestro Señor. Autorreflexiona, lazos de amor, conócete tus debilidades. ¿Por qué? Porque los príncipes de Filistea te conocen bien y saben por dónde darte. Cuando más se quiere poner uno a dieta es cuando más se le aparecen los buffets. Es cuando más te invitan a las carnes asadas. Cuando más quieres dejar de fumar es cuando más comerciales de Marlboro van a salir. Cuando más quieres alejarte del alcohol es cuando más comerciales y pachangas te van a invitar. Cuando más quieres alejarte de la pornografía es cuando más te va a salir en la televisión. Cuando más quieres alejarte de ser ladrón es donde se te van a poner situaciones donde vas a poder tomar lo que no te corresponde. Es preferible que apagues el celular a que caigas. Es preferible que no salgas de tu casa a que caigas. Es preferible que no mandes ese mensaje de texto a que caigas, porque le perteneces a Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, continuando en su capítulo 5, ahora el versículos 10 y 11, dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, hablando de Cristo Jesús, los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre y amén. Un fundamento sólido. ¿Usted quiere tener un fundamento sólido, lazos de amor? El fundamento tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Si su fundación no es Cristo Jesús, usted está en peligro de caerse. Cuando hay un arrepentimiento genuino,
Nuestro Señor nunca rechaza un corazón humillado ante Él. Sansón, cuando le quitan sus ojos, creo que fue cuando más pudo ver su vida y reflexionó que había cometido errores. Ya no tuvo para dónde ver, sino que ver su propia alma. Y se dio cuenta que había fallado desde cuando era joven. Se dio cuenta que lo que el Señor le había destinado a él le había tomado decisiones incorrectas. Y le dijo nuestro Señor: Señor soberano, acuérdate de mí una vez más. Te ruego que fortalezcas mi alma una vez más. Déjame vengarme de estos filisteos. Y el Señor le dio esa fuerza, un arrepentimiento genuino, y el Señor nunca rechaza un corazón humillado. Dios puede redimirte lazos de amor, incluso en tu caída. Solo tienes que reflexionar. Aunque Sansón fue humillado y vivió una vida de vanagloria, su último acto fue de fe y de sacrificio. Él había entendido que el Señor lo iba a usar en contra del pueblo enemigo, no para que él se exaltara. Que nosotros entendamos, lazos de amor, que cuando el Señor nos está usando es para el beneficio de su iglesia, para el beneficio de su pueblo y no para beneficio propio. No importa cuán lejos hayamos avanzado, hayamos caído, Dios siempre puede usar nuestras vidas para su honra y su gloria si volvemos a Él. La historia de Sansón es un espejo para cada uno de nosotros, iglesia. Tenemos un propósito divino cada uno de nosotros. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos la libertad de elegir. Que la vida de Sansón nos inspire a vivir separados para Dios, separados y consagrados para Cristo Jesús, fuertes en la obediencia y humildes en el clamor, para que la gloria, su gloria, resplandezca en cada uno de nosotros en nuestro caminar. Que la historia de Sansón, lazos de amor, nos impulsa a vivir unas vidas de obediencia, de consagración y dependencia total en Cristo Jesús, para que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que dice que todo lo podemos en Cristo, que ¿quién? Que nos fortalece. Amén.